Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto están agradecidos a Dios? Amén. Tenemos que ser hijos agradecidos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos queridos. Hemos alabado al Señor con todo nuestro corazón. Y como digo siempre, cada alabanza, ¿no es cierto?, es un mensaje, es una palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por los hermanos que pudieron llegar en este transcurso. Aleluya. Gloria al Señor. Le invito a abrir la Biblia, la palabra del Señor, allí en el libro de San Mateo, capítulo 17. Una palabra muy conocida, pero Dios siempre, como decimos, siempre tiene algo. Amén. Gloria a Dios. Amén. San Mateo, capítulo 17, empezando el verso 1, vamos a leer hasta el 9. Le invito a que te he puesto de pie en reverencia a la palabra y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que dice: a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Muchas veces hemos oído este pasaje en la cual el Señor nos trae a memoria y nos habla de la transfiguración. Aquel fue un momento de gloria, hermanos, un momento donde dice la palabra que se vislumbraba la gloria del Rey, gloria al Señor. Fue una revelación de la divinidad, es decir, de Dios mismo en aquel monte, gloria a Dios. Bueno, lo que hemos leído la historia, ¿no es cierto?, lo que relata la Escritura, dice que Jesús tomó a estos 3 discípulos y les hizo una invitación de que subieran al monte. Y sabe que el monte, hermanos queridos, es un lugar donde tú estás allí en plenitud con el Espíritu Santo, con Dios. Por eso muchas veces es bueno tener en nosotros un lugar en tu casa, un rinconcito, donde tú puedes subir al monte, por decirlo de una manera. Estamos subiendo al monte, pero ¿para qué? Para encontrarnos con la presencia misma de Dios. ¿Amén? Yo recuerdo, y los hermanos Videla a lo mejor también, que cada año que nosotros viajábamos a Mar del Plata, a las convenciones allí, subíamos al monte. Y en aquel lugar se reunían muchísimas personas, más de 5.000 personas, 3.000, 5.000 personas. Y era un lugar que todos los años subíamos a aquel monte y en realidad estábamos como estos discípulos, estábamos en la gloria. Nos sentíamos como que estábamos en la gloria, bendito sea el Señor. A través, ¿no es cierto?, de vidas de cada siervo del Señor, que Dios traía palabra a través de los siervos del Señor en aquel lugar. Y cuando se llegaba al término de estas convenciones, de estas conferencias, y ya cada uno teníamos que volver a nuestros lugares, porque había que volver a nuestros lugares, no nos podíamos quedar allá. Pero sentíamos lo mismo que
Ya vamos a ir viendo a través de la Escritura lo que sentían estos discípulos del Señor. Dice la palabra que Dios los invitó en esta ocasión en cual hemos leído. ¿Para qué? Para orar. ¿A qué subimos al monte? A orar, a tener un encuentro con Dios. Amén. A tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, en la cual les acompañó en esta experiencia que tuvieron inolvidable seguramente. A veces me pregunto, ¿por qué estos 3 discípulos? ¿Por qué el Señor no eligió a otros? Pero ¿sabe qué? Que probablemente estos iban a ser los principales líderes del día de mañana, de un futuro. Gloria a Dios. Y vemos que a través de la Escritura así fue. Entonces era necesario de que estos discípulos, de que estos líderes, no que los otros no estuvieran preparados ni se tendrían que preparar, sino que Dios tiene algo específico y un propósito con cada uno de nosotros, hermano. Así como lo tuvo con ellos, gloria a Dios. Entonces por eso es que tú y yo nos tenemos que preparar todos los días a través de la palabra del Señor, a través de lo que Dios nos vaya dando, a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. No todos seremos pastores, no todos van a ser profetas, no todos vamos a hacer algo, pero algo vamos a hacer. Amén. Dios nos eligió a nosotros con un propósito, con algo definido en lo cual cada uno de nosotros tenemos que hacer, y que Dios nos ayude y que Él nos pueda encontrar fieles, amén, en lo que Él nos ha encomendado en esta hora. Bendito sea el Señor. Entonces la invitación era subir a aquel lugar para orar con ellos, pero no solamente eso, sino que mirando a estos 3 discípulos, vemos que a través de la Escritura no fue el único momento especial en que Jesús eligió a estos 3, sino que las Escrituras registran que cuando la hija de Jairo, ¿se acuerdan de este pasaje? Cuando la hija de Jairo tuvo el Señor que resucitarla, también el Señor llamó a estos 3 discípulos. Aún en el Getsemaní, cuando Jesús estaba allí, ¿no es cierto?, esas horas tremendas en la cual se acercaba la hora en que Él tenía que dar su vida en la cruz del Calvario por el mundo entero, también eligió a estos 3 para que fueran más adelante. Los otros se quedaron más atrás, pero a la final, como dice la palabra, todos se durmieron. Que Dios nos guarde, no te duermas en esta tarde, no nos durmamos espiritualmente, sino que estemos atentos y escuchando lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Entonces dice la palabra que una vez que estuvieron allí en la cima, alejados, hermano, porque es lindo tomar un lugar y apartarse. Tú tienes que tener tu monte en tu casa, no sé, un lugarcito. Apartarnos, ¿no es cierto?, quizás del bullicio, apartarnos de las cosas que nos distraen, apartarnos de las cosas, ¿no es cierto?, que nos quitan ese tiempo en la cual nosotros tenemos que estar con el Señor. Entonces dijo el Señor, muchachos, vamos que les tengo que mostrar algo, gloria a Dios. Y Dios quiere mostrarnos y quiere revelarnos en esta tarde algo glorioso, amén. ¿Está abierto? ¿Está dispuesto? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos aquí, ¿no es cierto?, que surgió una vez que estuvieron allí en la cima de aquel monte, dice la palabra del Señor que ocurrió algo sobrenatural. Y yo creo que esta tarde puede ocurrir algo sobrenatural aquí en tu vida, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios que es sobrenatural, que Él puede hacer lo imposible. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Sí. Muchas veces nosotros no vemos cosas sobrenaturales porque estamos mirando el problema, porque miramos, ¿no es cierto?, las circunstancias que nos rodean. Pero cuando miramos a Dios, aleluya, las cosas cambian. Así que sigamos mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. Dice que surgió allí algo, ¿no es cierto?, hermoso, en la cual los discípulos se quedaron atónitos allí de ver, ¿no es cierto?, que el rostro de Jesús comenzó a brillar en una forma especial. La misma gloria de Dios comenzó a traspasar el velo de su carne, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A veces cantamos, hermano, la gloria de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, pero la gloria de Dios quiere estar aquí. Quiere estar aquí, quiere estar en tu vida, quiere estar en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que esta gloria traspasó el cuerpo de Jesús.
Dice que su rostro, ¿no es cierto?, brillaba, sus vestiduras brillaban. Gloria al Señor. Y sabe que este resplandor de la gloria de Dios fue más especial que lo que padeció allí Moisés cuando estuvo en aquel monte, si hacemos memoria, y estuvo allí en la presencia de Dios. Fíjese qué detalle. Cuando tú estás en la presencia de Dios, otros van a ver que tu rostro brilla. Otros te van a ver diferente. Nos van a ver diferente. Pero eso es cuando estamos, ¿no es cierto?, en la presencia, cuando nos metemos en la comunión con Dios, hermano. Allí cuando estuvo Moisés en aquel monte, dice, ¿no es cierto?, que pasaron aquellos 40 días, 40 noches, y él al descender tuvo que ponerse un velo sobre su rostro por el resplandor de la gloria. No era porque a Moisés le hiciera mal, al pueblo le hacía mal. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba en la santidad y en la purificación como estaba Moisés. Que hasta el mismo pueblo le dijo, ponte algo porque la gloria de Dios, hermano, es algo tremendo. Es algo tremendo cuando baja la gloria de Dios. Yo no sé, muchos queremos la gloria de Dios, pero yo digo, ¿estamos preparados para ver la gloria de Dios y para que la gloria de Dios imprenda allí en nuestras vidas? Viene a mi memoria en este momento Daniel, cuando se presentó aquel ángel, dice, caí como muerto. No se podía levantar y aún tenía dolores, porque estaba la misma presencia a través de ese ángel, hermano. Que Dios nos ayude, amén. Gloria a Dios, aleluya, estar bien delante de la presencia del Señor. Y dice que cuando allí vio, ¿no es cierto?, estos discípulos, vemos que en aquel escenario que estaba ya preparado, se complementa la aparición de dos, ¿no es cierto?, figuras del Antiguo Testamento. Mire ustedes cuáles eran los invitados especiales también que estaban allí. Dice que se apareció Elías y Moisés. Moisés, ¿no es cierto?, como dijimos recién, que fue el dador de la ley, fue el que Dios le dio la ley, los 10 mandamientos, mientras que Elías fue el primer gran profeta. Gloria a Dios, aleluya. Y mientras ellos estaban allí, y sabe que el Señor, ¿por qué hizo esto? A veces usted tiene que preguntarse. La forma de indagar y la forma de buscar es preguntar, ¿por qué aparecieron? ¿Para qué aparecieron? ¿Por qué estuvieron allí? ¿Por qué estuvieron allí? Dice la palabra que allí estaban estos grandes siervos de Dios para saludar y para darle fortaleza a Jesús. Y usted puede decir, ¿pero cómo? Si era el Hijo de Dios. Pero en su humanidad de carne, Él necesitaba ser fortalecido. Porque faltaba pocos días para que Él se tuviera que enfrentar a la cruz del Calvario, a ese gran y tremendo, ¿no es cierto?, hecho que gracias a eso, sacrificio que Él hizo allí en la cruz del Calvario, tú y yo somos salvos, amén. Gloria, no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que matar ningún animalito, no tenemos que hacer nada, hermano. No tiene que hacer promesa, no tienes que ir a la Virgen tal, allá. No, Él ya hizo todo en la cruz del Calvario por nosotros, gloria al Señor. Entonces allí estaba la aparición de Moisés y de Elías y sirvió para fortalecer a nuestro Dios. Y como si esto fuera poco, gloria a Dios, el verso 5 lo dice, se suma y dice que se oye también una voz del cielo. ¿Quién era ese? Dios mismo, el Padre. Amén. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia de este siglo oiga lo que el Espíritu Santo de Dios habla a través de la palabra. Porque la palabra es Dios mismo, hermano. Es Dios hablando a nuestras vidas. Gloria a Dios. Así que mire usted, imagínese usted en su mente ese escenario. Jesús, los 3 discípulos, allí Moisés, Elías y la voz que allí sonaría en ese monte tremendo. Cuando Dios habla, hermano, hace estremecer todo. Cuando Dios habla, estremece los montes, gloria a Dios, y estremece los corazones, es lo que Dios quiere.
Yo me imagino a Pedro, me imagino, ¿no es cierto?, allí a Juan y a Jacobo, pero más que todo a Pedro, ¿vio? Porque Pedro tenía ese carácter impulsivo, ese Pedro, ¿no es cierto?, que salía a defender a su maestro, ese Pedro que se adelantaba a veces a las cosas que iban a acontecer, y allí estaba, dice la palabra del Señor, estos 3 discípulos, gloria al Señor, y Pedro quería ser, ¿cómo sería la gloria? ¿Cómo lo había turbado esa gloria? Que él dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y es bueno para ti y para mí que estemos aquí en esta tarde, gloria a Dios. Aleluya, ¿cuántos lo creen? ¿Es bueno o no es bueno? Sí, hermano. ¿Usted sabe cuántos hay que quieren venir y no pueden? ¿Usted sabe, mis hermanas, que quieren venir y no pueden? ¿Cuántos hermanos hay que quieren venir y no pueden? Así que tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en el mejor lugar, hermano. Aleluya, y podemos alabar a Dios y tenemos libertad en nuestro espíritu, libertad todavía, ¿no es cierto?, en nuestra nación de poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y allí estaba Pedro y Pedro quería hacer esas 3 enramadas. Era tanto el resplandor y la gloria de Dios que yo no sé si él se estaría quemando, no sé, que le dice, bueno, vamos a hacer estas enramadas porque es tanta la gloria que no la soportamos para que estemos aquí. O él pensó en quedarse a vivir en aquel lugar en el monte. Yo creo que iba por ahí. Él quería quedarse en ese lugar, en la cumbre de la montaña, y dice, bueno, aquí nos vamos. ¿Se acuerdan de la fiesta de los tabernáculos? Cuando venían estas fiestas, se hacían allí, ¿no es cierto?, así estas enramadas, y se quedaban los días en aquel lugar de Jerusalén hasta que pasaba esta fiesta. Tal vez en Pedro, en su mente, estaría pensando algo así. Pero ¿qué pasaba con esto? Pasaba que el error de Pedro fue colocar a Jesús en el mismo plano que ellos. Tenemos que tener cuidado, hermano. Porque decimos, bueno, sí, el Señor es mi hermano. Sí, es tu hermano mayor. Gloria a Dios. Él descendió del cielo, vino a la tierra, se hizo hombre. Gloria a Dios. Pero eso no nos da lugar a nosotros de poner a Jesucristo en el mismo plano terrenal de nuestras vidas. No. Él está para ayudarte, Él está para asistirte, Él está para darte todas las cosas. Pero ojo, tengamos cuidado. Nosotros, ¿cómo tratamos al Señor? ¿Usted sabe que muchas veces le ofendemos a Dios? Tenemos que reconocer que muchas veces ofendemos y al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Él ya está sentado a la diestra de Dios Padre, Jesús. Pero el Espíritu Santo que Él dejó aquí en la tierra, muchas veces nosotros le ofendemos, hermano. Entonces tenemos que pedirle al Señor que Dios nos ayude. Entonces, ¿qué hizo aquí Pedro? Cometió ese error. Parece, ¿no es cierto?, que la intención de él, como dije recién, era quedarse en aquel monte viviendo en la gloria. Y vuelvo a lo que dije anteriormente. Cuando nosotros viajamos a las conferencias, queríamos seguir un poco más todavía en aquel lugar, pero eso no era posible. ¿Por qué no era posible? Porque tampoco era posible que ellos se quedaran en aquel monte, porque Jesús dice, tengo otros planes para ti. Si tú has pensado algo así, Dios tiene otros planes para ti. Está bien que nosotros hacemos planes, pero Dios tiene muchas veces que cambiar lo que nosotros queremos o pensamos. Entonces mejor obedecer a Dios, ¿no es cierto? Porque sabemos que Dios nos va a llevar a lo seguro. Sabemos que Dios nos va a llevar, ¿no es cierto?, a lo que nos va a dar verdaderamente una libertad en nuestro espíritu, en nuestra alma. Gloria a Dios. Entonces, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Pues la humanidad, los humanos, la necesidad está abajo en el valle. Aquí yo los invité para que ustedes tuvieran comunión y para que ustedes vieran la gloria que el Padre me dio al principio. Gloria a Dios. Y quiero que ustedes se fortalezcan, porque ellos también tenían que ser fortalecidos, porque le iba a ser quitado el maestro.
de sus vidas. Entonces, como dije al principio, Dios tiene un plan con ellos, con estos líderes que vemos cómo, ¿no es cierto?, allí en el libro de Hechos, ellos removieron todo aquel tiempo. Bendito sea el Señor. Hermanos queridos, y tú y yo podemos o no podemos mover nuestra comunidad. Podemos o no mover allí en nuestro lugar de trabajo. Podemos o no mover el lugar de la escuela, del colegio, de los chicos, del vecindario. Sí, sí podemos. Porque donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha puesto, un cristiano tiene que ser luz, ¿no es cierto? Así dice la palabra, que tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. Entonces digo, Señor, ayúdanos que verdaderamente podamos ser lo que tu palabra nos manda a hacer. Entonces no podían ellos quedarse en aquel lugar de la gloria sabiendo que allí en el valle estaba una humanidad necesitando, gloria a Dios, de los hijos de Dios. Usted pues sigue leyendo la Escritura y usted se va a dar cuenta que cuando ellos descendieron del monte, los otros discípulos que se quedaron allí al pie del monte le presentaron un muchacho, ¿no es cierto? Y no pudieron echar afuera el demonio que tenía ese muchacho. Entonces había mucha necesidad. Gloria a Dios. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron un momento, dice la palabra, maravilloso. ¿Y cómo podemos experimentar nosotros un momento maravilloso, hermano? Estando en la comunión con el Espíritu Santo, estando en la comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted no pensó alguna vez de quedarse un ratito más acá en la iglesia? ¿O ustedes son de los que nomás algo eligieron? Usted sabe que, yo no sé si usted ha podido palpar, pero lo que se vive acá, hermano, cuando llegamos a la casa es lindo, está bien, usted se saca, se pone cómodo y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero lo que uno experimenta acá, tan poquito tiempo que estamos en la presencia y tan poquito que le damos al Señor. Y quizás estamos más de 2 horas mirando una película, estando en la televisión, allí, y no nos cuesta nada. Pero entrar a la presencia de Dios, buscarla en oración, leer la palabra, estar en comunión, ¿cómo nos cuesta? Porque a esta carne le cuesta someterse a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios se los llevó a estos chicos ahí arriba en el monte, gloria a Dios. Es necesario que volvamos nosotros, hermanos, a buscarle al Señor allí en la intimidad, amén. Gloria a Dios. Esto es algo personal, esto es algo que tú lo tienes que hacer. Tal vez lo estás haciendo, gloria a Dios, pero dice la palabra que algunas veces nosotros, y yo me he puesto en el lugar, también queremos permanecer donde estamos. Porque yo ahora vuelvo a mi casa y estoy ahí, pero acá yo estoy con todos ustedes. Acá mi panorama cambia, ¿ah? ¿O no? Sí, está bien, usted, como dije recién, estará cómodo en su casa, pero bueno, pero hay muchos que no pensamos de la misma forma, amén. Gloria a Dios. Y mire lo que dice la palabra, que las dificultades que nos esperan en el valle, esas son las que nos motivan a nosotros para poder llevar y ministrar a las personas. Tenemos que descender, porque hay personas que nos están esperando, hay personas que te están esperando a ti, que te están esperando a ti, que te están esperando a ti, que Dios las ha elegido exclusivamente para que tú les des la palabra. Sí, hermano. Y un día vamos a tener que dar cuenta al Señor de las personas que Dios nos ha puesto en nuestro camino y no pudimos o no quisimos o nos dio vergüenza o no sé qué, que a veces el enemigo te pone estas cosas para que tú no hables la palabra del Señor. Y esa vida puede ser salva para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de saber que puedes tener familia, que puedes tener compañeros, que puedes tener gente que te están esperando a ti. Tú puedes decir, sí, yo ya les prediqué muchas veces y no vienen, no pasa nada. Quiero decirte que la palabra que fue sembrada, a la larga va a dar crecimiento. Si tú la sigues regando con oración, si tú la sigues orando allí por esas vidas, van a tener, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Yo no sé si será ahora, si será dentro de 10 años, o si será cuando sea, antes, si que el Señor no viene antes,
Pero esa palabra tiene que germinar en el corazón de esa persona si tú has sido capaz de dar esa palabra con poder, con oración, con ayuno, gloria a Dios. Crea, hermano, crea que esa palabra que usted ha sembrado en el corazón de la persona que Dios le ha puesto, va a dar, gloria a Dios, fruto, va a dar fruto. ¿Cuántos creen? Van a dar fruto. Gloria a Dios, va a dar fruto, gloria a Dios. Aleluya. Y sabe que, bueno, ya para ir redondeando y para terminar, dice que necesitamos nosotros también de retiro. Qué bueno, tomarnos un tiempito de retiro como hacíamos antes. Gloria a Dios. Esto es bueno y porque viene una renovación a nuestras vidas. Viene un renuevo, gloria a Dios. ¿Para qué? Para luego volver a ministrar, ¿no es cierto?, al mundo o a las personas. Nuestra fe debe ser siempre, ¿no es cierto?, tanto estando en el monte como estando en el valle, gloria a Dios, de saber que el Señor está presente. Gloria a Dios. Porque Él, dice la palabra, usted ya lo sabe, está siempre con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Bueno, cuando Jesús vio todo esto, y al oír, dice, los discípulos se postraron su rostro sobre su rostro y tuvieron gran temor. Y Jesús tuvo que venir y decirle, levántense, levantaos, no temáis. Gloria a Dios. Y alzando los ojos, ellos después no vieron a nadie. Habrán dicho, ¿cómo? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó? Desaparecieron de sus vistas y Jesús volvió a su normalidad. Gloria al Señor. Pero lo que ellos habían visto, eso les iba a servir en sus vidas para el propósito que Dios tenía destinados para ellos. Hermano, nunca diga, no pasó nada. Si no pasó nada, es porque tú no viniste con el corazón abierto para recibir. Pero si tú te llevas una palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, esa palabra va a germinar. Y si tú la das y la vuelcas en otro, gloria a Dios, tenga la plena seguridad que esa palabra va a dar fruto, gloria a Dios, a 100%, como nos dice la bendita palabra del Señor. Entonces Jesús nos necesita en el valle. Diga, Señor me necesita. El Señor nos necesita. Gloria a Dios. El Señor te necesita, hermano. Te necesita el Señor. Aleluya. Para orar, te necesita para alabar, te necesita, ¿no es cierto?, para que lleves una palabra. Dios te necesita, gloria a Dios. Y estamos orando, y yo estoy orando para que Dios levante músicos. Amén. Gloria a Dios. Que se vaya preparando otra generación. Eso es bueno, hermano. Porque nosotros no duramos para semilla, para siempre. Entonces tenemos que ir pensando en nuevos músicos para el Señor. Sean hermanos o sean hermanas. Gloria a Dios. El otro día me quedé anonadada cuando vi a una jovencita tocando la batería. Era terrible. Que uno muchas veces lo mira más como para un instrumento, como para el varón. Pero en Dios, hermano, no hay distinción. En Dios somos todos iguales, ¿sabes? Porque el don que Dios colocó en cada vida, ese don tú lo tienes que hacer germinar, ese don que Dios te ha dado, tú lo tienes que poner en práctica, porque si nunca lo pones en práctica, no vas a saber que pudiste, no vas a saber que los tienes. Entonces, Señor, ayúdanos en esta hora. Gloria a Dios. Terminamos con el verso 9 y dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, ¿cómo podría hacer Jesús para que Pedro se quedara callado? No sé, que era el más impulsivo. Pero gracias a Dios que guardaron silencio y pudieron cumplir con la palabra del Señor. Y después, bueno, habrán publicado y es lo que nosotros podemos leer y gozarnos a través de la Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Quiero dejarte esto como último, de qué hablaban, porque ellos estaban hablando una conversación y esa conversación era nada más y nada menos que de la partida del Señor, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. De eso se habían convocado allí arriba en el monte Moisés, Elías, por la partida de Jesús. Y es por eso que al aparecer ellos le daban fortaleza. Ellos ya estaban en la presencia del Señor, pero Dios tenía que dar su vida allí.
Elías fue traspuesto, a Moisés no se encontró el cuerpo ni la sepultura hasta el día de hoy. Así que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro Dios está ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, hermano. Mire qué abogado que tenemos, mire qué abogado que tenemos. Pero un día se convertirá en juez, por eso tenemos que tener cuidado, porque el abogado aboga y te defiende, pero el juez, si has hecho mal, te condena si sabes que eres culpable. Que Dios nos ayude. Es por eso que tenemos este tiempo para nosotros ponernos a cuenta con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Y quiero que usted comience a ver la gloria de Dios allí en su casa, donde quiera que vaya, a orar, a tener esa comunión con el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Incline su rostro y oramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que tú nos has dado en esta tarde, en la cual, Señor, tú has querido mostrar a estos discípulos, Señor, la gloria que tú tuviste, Padre. Bendito Dios. Y esa gloria tú la tienes preparada para todos aquellos, Señor, que en esta hora estamos esforzándonos para un día estar en tu misma presencia y poder disfrutar contigo. No subir a un monte, sino estar en la misma presencia de Dios, disfrutando contigo y con todos aquellos que se han ido antes que nosotros, Señor. Bendecimos tu palabra, te damos gracia, bendigo a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y si hubiera alguna necesidad en esta tarde, Padre, yo oro y clamo para que tú seas poniendo tu mano de poder, de misericordia. Para ti que no hay nada imposible, Señor. Mira las manos levantadas, toca, Señor, allí en el nombre de Jesús. Señor, envío la palabra. Si hay enfermedad, para sanidad, Señor. Si hay escasez, para que tú suplas, Padre, en el nombre de Jesús. Y como tú dijiste en tu palabra en esta tarde, no temáis, no temáis, no temamos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Apláudale al Señor.